Tengan muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amados amigos. Me gozo en esta noche en poder estar con ustedes una vez más en esta enseñanza, en este estudio bíblico que estamos desarrollando. Así que mi amado hermano, pues la gloria sea para el Señor. Hoy estaremos hablando de la paternidad de Dios. Así que es un tema bastante importante. Hemos venido tratando temas que hablan de el buen discípulo de Cristo. Y como buenos discípulos tenemos que entender también en este tema la paternidad de Dios para con nosotros. Así que en esta noche pues le damos la gloria al Señor, le damos la honra al Señor porque nos permite estar una vez más a través de esta transmisión, poder llegar allí hasta sus hogares. Y no solo eso, sino que creemos en el Señor que este estudio llegará a muchas más personas y nos nutrirá conforme al corazón de Dios. Así que mi amado hermano, en esta noche vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que sea guiándonos, que sea iluminándonos, que sea instruyéndonos, porque es a través del Santo Espíritu de Dios que nosotros somos edificados. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy en esta noche oro para que el Padre de Gloria les dé a ustedes y a mí en esta noche un espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, para que Dios a través de su Santo Espíritu alumbre nuestros ojos, esos ojos del entendimiento, para que podamos recibir conforme al corazón de Dios esta enseñanza, esta palabra de poder para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos sanas. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Por eso, Padre, en esta noche que seas tú, amado Señor, poniendo en mí ese carbón encendido en mis labios, para que esta enseñanza dé ese fruto apacible en los corazones de aquellas personas que lo van a escuchar, Señor. Que podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor. Hoy oro por la iglesia del Jazmín, Señor. Hoy oro por cada hermano, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, Señor, por cada adolescente, por cada joven, por cada niño, por cada anciano, Señor. Para que esa paternidad tuya esté con ellos, Señor. Oro por mis hermanos, aquellos que desafortunadamente están tal vez tras una enfermedad, Señor, para que tu misericordia les acoja. Oro, Señor, para que tu mano sanadora pase por sus cuerpos y sea sanándolos, en el nombre de Jesús. Oro, Señor amado, para que tú los levantes, Señor amado, para que tú hagas de ellos esas saetas que den en el blanco, donde tú los envíes, Señor. Por eso, Padre, oro por esta iglesia. También oro por cada hermano, Señor, que luego escuchará este video, Señor, este audio, de alguna manera llegará hasta ellos, porque solo tú así lo tienes provisto, Señor, para ellos. Y oro para que tú les des el entendimiento y el convencimiento también de recibirte a ti como Padre. Pero oro también por ellos, tal vez si están pasando por alguna dificultad, Señor, para que seas tú en tu amor y en tu misericordia sanándoles, proveyéndoles, Señor amado, y que seas tú esa paz para ellos, porque tanto la necesitamos, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor. Mira lo que está sucediendo hoy en Colombia. Mira lo que está sucediendo hoy en Bogotá en específico. Mira cómo hombres y mujeres se han desbordado en sus desenfrenos y en su odio contra las mismas cosas que nos pertenecen, Señor. Por eso te pido que nos guarde, nos protege, Señor. Protégenos, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás nuestro salir y nuestro entrar desde ahora y para siempre. Que esa promesa, Señor amado, sea cumplida en tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me gozo de estar una vez más aquí. Me goza saludarles, de alguna manera saber que están allí,
porque tristemente no nos podemos reunir en el auditorio, tener esa coinonía, pero me alegra que estén allí. Eso habla de esa sed y ese amor por la palabra de Dios. Así que les saludo, les envío un abrazo. Le envío un abrazo muy especial a mi hermana Liliana, porque sé que en el nombre de Jesús ella ya está bien, se levanta fortalecida, y aquí la tenemos juiciosita como siempre. Así que mi hermana, gócese, porque el Señor ha traído sanidad a tu cuerpo. El Señor ahora te da nuevas fuerzas como las del búfalo para hacer aquello que tú quieres hacer para el Señor. Pero también saludo a todos mis hermanos, a mi hermana María Moncada, buenas noches, me dice aquí, buenas noches pastor. Vi por allí también a mi hermana Paca, vi a la pastora Ligia, creo que está allí el hermano Armando, la hermana Blanca. ¿Quién más está por allí? Quiero saludarlos antes de empezar este estudio. Creo que también vemos por allí a Mariana. Qué bueno que estén por aquí conectados, ¿sí? Que el Señor esté con ustedes allí donde están, y creemos que en esta noche el Señor hablará a nuestras vidas. Así que mi amado hermano, el tema para hoy es la paternidad de Dios. Creemos en esa paternidad de Dios. Y vamos a dar una pequeña introducción antes de leer pues el texto bíblico. Y para entender esta paternidad de Dios podemos decir sin miedo y sin temor, podemos decir que Dios es nuestro Padre, que nosotros le podemos llamar Padre sin tener temor alguno. Déjame silenciar esto por aquí. Entonces, Padre, porque nosotros ahora hemos sido adoptados en esa familia de Dios como sus hijos. Por eso nosotros ahora tenemos esa oportunidad de decirle a Él: Padre, mi Padre, Abba Padre, papito querido, gracias por esa paternidad que me has dado. Esto principalmente nosotros lo conocemos cuando leemos la Biblia, que este concepto es un concepto del Nuevo Testamento, mientras que vemos en el Antiguo Testamento el poder y la divinidad eternos de Dios, pero realmente esto se manifiesta ahora para nosotros. Hay una paternidad, esa paternidad para nosotros ahora es más importante, es más relevante, es más conocida. Y entonces esto se demuestra y se refleja claramente cuando nos damos cuenta, ¿sí?, ¿a qué se refiere Dios como Padre? Y allá en la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento aparece 15 veces esa posición como Padre. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento aparece 254 veces para nosotros como sus hijos en el Nuevo Testamento. Y yo sé que allí tengo algunas hermanas que son extremadamente juiciosas, y quiero que escriban esto porque es importante. Cuando nosotros estemos en debilidad, cuando nosotros estemos en tristeza, cuando estemos en soledad, cuando estemos en escasez, cuando tengamos tantas preguntas en nuestra cabeza, quiero que entiendas lo que significa Padre. La palabra Padre viene del griego, que significa pater, que viene de la palabra radical, que significa nutridor, protector y defensor. Eso es el Padre. Nuestro Padre ahora es quien nos nutre, quien nos edifica, quien nos fortalece, quien nos establece a través de su Hijo y a través de su Santo Espíritu. Pero no solo eso, ahora podemos entender que Padre es el protector. Nuestro Padre nos protege. Todo el tiempo nos está protegiendo. Pero no solo, también entendemos que pater en el griego, que significa padre, es nuestro defensor. Así que necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión más equilibrada de lo que Él es para nosotros, de lo que Él significa para nosotros. Por eso quiero que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a empezar a leer. Creo que hoy tengo muchos textos para leer en esta noche, y quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 14 versos 6 al 11. Libro de Juan capítulo 14. Estamos hablando de esa paternidad de Dios. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa es la paternidad de Dios.
Estamos leyendo libro de Juan, capítulo 14, versos 6 al 11. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en él, el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Ahí está esa paternidad de Dios. Nosotros conocimos de alguna manera a través de la Escritura a nuestro Señor Jesucristo, el cual está en el Padre. Él es uno en Él. Pero mire lo que dice el libro de Santiago capítulo 1. Libro de Santiago capítulo 1, verso 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mire todo lo que el Señor nos enseña en ese don perfecto, donde nos hace entender que nuestro Padre es ese Dios de luz que está en medio de nosotros. Ahora vamos a ver, mi amado hermano, ¿qué es el Padre? O para poderlo entender una vez más. Dios el Padre habla de una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres partes o personas de Dios. Están unidas, ¿sí? Son uno y entonces actúan como uno, ¿sí? Y voy a utilizar de alguna manera dos ilustraciones en esta noche para que podamos entender ese concepto de un Dios en tres partes. Podemos tener el primer concepto, una persona. Traigamos a la mente una persona. Una persona con el Padre como cuerpo. Dios el Padre es el cuerpo de una persona. Jesús como la mano derecha y el Espíritu Santo como la mano izquierda. Entonces las manos hacen el ministerio del Padre aquí en la tierra, pero ninguna de las partes se juzga mayor que la otra. Esa es la primera referencia. La segunda referencia podemos traerla de una manera también fácil, una manzana. Una manzana que tiene un corazón. ¿Y el corazón quién es? Dios el Padre. Una pulpa. ¿Y la pulpa quién viene a representar? A Dios el Hijo. Y una piel que viene a representar al Espíritu Santo. Una manzana con tres partes. Si nos conectamos en un solo concepto de la Trinidad, que es lo que vemos ahorita con muchas sectas, no solo no tendremos los otros dos conceptos de esa Trinidad, sino que ni siquiera tendremos que entender de lo que estamos hablando. Por eso ese Dios, sí, es una sola persona. Y ninguna de ellas se puede separar de la otra. Trabajan juntas. Entonces, maneras de comprender y conocer la paternidad de Dios. Número 1. Vamos a ver las maneras de comprender y conocer la paternidad de Dios. Número 1, Dios se revela a sí mismo de muchas maneras. ¿Sí? Maneras de comprender y conocer la paternidad de Dios. Número 1, pues que Dios se revela a sí mismo de muchas maneras. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por medio de la creación y por medio de la palabra, la Biblia.
Entonces el Señor se revela, pero tenemos que entender que Dios se revela a su creación hasta donde Él quiere. Llegarán preguntas a nuestra mente que pues tal vez partiremos de este mundo sin tener respuestas de ellas. Ya cuando estemos allá a la presencia de Dios, entenderemos cada una de esas preguntas que tal vez nos hicimos aquí, porque el Señor se reveló hasta donde Él quiso en cada uno de nosotros. Y esa revelación se da a la medida que tú tienes una intimidad cada día con Él. Cuando tú vas a la palabra, cuando tú meditas en ella, cuando tú te aferras a esa palabra, el Señor se revela cada día más a ti. Y por eso es que empezamos a entender esa paternidad en nosotros. El segundo concepto, Jesús reveló la paternidad de Dios mientras estaba en la tierra. Especialmente ¿con qué? ¿Cómo lo demostró Jesús? Con su amor, con su unidad y con su autoridad. Allí Jesús nos está revelando esa paternidad de Dios. ¿Qué mayor amor que dar su vida por sus amigos? Él lo hizo sin ningún prejuicio. Hubo una unidad porque andaba con un séquito de personas, hablaba con sus discípulos, caminaba con ellos y les expresaba las cosas del reino. Y Él hablaba con autoridad. Y por eso muchos se sorprendían de la autoridad que había en Él. Número 3, nuestros padres humanos nos muestran una representación imperfecta, de alguna manera, de lo que es Dios como Padre para nosotros. Y tenemos que entender que Dios es el autor de la paternidad. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 3. Libro de los Efesios capítulo 3, verso 14 al 15. Y allí nos habla en el libro de Efesios del amor que excede a todo conocimiento. Dice Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y por tanto, nuestros padres humanos pueden reflejar algo del Dios de ese Padre. Algo nos reflejan a nosotros. Entonces, también podemos ver que el Espíritu Santo es un don de Dios, ¿sí? De Dios como Padre para nosotros y nos revela al mismo tiempo, hace Dios de Padre como el que tenemos nosotros. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, donde hablamos del Espíritu Santo. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Va, mi hermano, lo importante de nosotros pedir esa llenura del Espíritu Santo. Lo importante de anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo importante de anhelar el Espíritu Santo en medio de la congregación. Porque es el Espíritu Santo quien nos enseñará todas las cosas que Dios ha decretado para nosotros. Él nos las recordará a la medida que nosotros anhelemos tener esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, Dios es nuestro Padre perfecto. ¿Usted quiere saber por qué Dios es nuestro Padre perfecto? Déjeme decirle, número 1, porque Dios nos aconseja. ¿De qué manera nos aconseja Dios si no es todo el tiempo? A través de la palabra, a través de las predicaciones, a través del testimonio de alguien, a través de las mismas circunstancias. Dios es nuestro Padre perfecto porque, número 1, nos aconseja. Dice el Salmo 73, 24. Libro de los Salmos, capítulo 73, verso 24. Mas me has ungido me has guiado según tu consejo. Dice el Salmo 73. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, mi amado hermano, para llegar allá, a esa gloria eterna, tenemos que seguir el consejo de Dios.
Tenemos que aferrarnos al consejo de Dios. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra. Si usted va conmigo, por ejemplo, al Salmo 91. Ese salmo es un salmo conocido para todos. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele en el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruye, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y este es ese Padre que nos protege, ese Padre amoroso, ese Padre que está activo todo el tiempo. Y esta es una promesa para nosotros. Pero déjeme leer también el libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Entonces es ese Dios que nos protege, hermano. Nada nos arrebatará de la mano de Dios. Ni pestilencia, ni mortandad, ni enfermedad, ni virus nos podrá tocar, porque el Señor le dio esas ovejitas a su Hijo y nadie las podrá arrebatar de su mano. Ahora, ¿por qué Dios también es perfecto para nosotros? Porque Dios nos da descanso. No sé si cuando usted viene a este estudio cada miércoles o cada vez que viene al auditorio, cuando tenemos la posibilidad de abrir la iglesia, no sé si cuando usted viene a la presencia de Dios, usted haya ese descanso de parte de Dios. Es lo que usted tiene que venir a buscar, la presencia de Dios, para hallar ese descanso, para hallar esas respuestas, para hallar todo lo que usted tiene allá en su corazón que tal vez no lo ha definido y que a través de esa búsqueda de Dios usted pueda hallar descanso en su vida. ¿Cuántas personas siguen cargando una cruz que no les corresponde? ¿Cuántas personas siguen cargando esa falta de desamor, esa falta de perdón? ¿Cuántas personas siguen cargando tal vez el dolor que otro le causó? Pero el Señor nos enseña de que Él es el que nos da el descanso a nuestra vida. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 11. Libro de Mateo capítulo 11, verso 28 al 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No sé en esta noche cuántos de ustedes tal vez están cansados, tal vez con lo que están viviendo, con lo que ha sucedido en sus vidas, que están cargados en sus vidas. Hoy el Señor les dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Vengan a mí y yo tengo respuestas a sus necesidades. Vengan a mí y yo transformaré sus vidas. Vengan a mí y yo les daré una paz que no da el mundo, una paz diferente. Y eso es lo que nos dice la palabra en esta noche. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice el Señor, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario que entendamos esta paternidad. Es necesario que tú entiendas que Dios es el único que te puede generar descanso en esta vida tan agitada que estamos llevando. Pero ¿por qué Dios es perfecto para nosotros también? Porque Él es paciente. Dios es paciente para con nosotros. Si Dios no fuera paciente, mi amado hermano,
las cosas serían difíciles para nosotros. Dice su palabra que gracias a Él no nos ha castigado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Entonces eso quiere decir que tenemos un Dios perfecto y además es paciente para con sus hijos. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 18. Libro de Mateo capítulo 18 versos 26 y 27. Hablando de ese Dios perfecto que es paciente. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y esta es una de las parábolas que nosotros traemos a nuestras vidas. Cuando tú vienes como aquel siervo y te postras delante de Dios y le suplicas y le dices: Señor, ten paciencia conmigo, porque tal vez soy testarudo, porque tal vez soy terco, porque tal vez entiendo lo que tú me dices, pero no lo hago, Señor. Ten paciencia conmigo. Y esa parábola es para nosotros, porque luego el Señor es movido a misericordia. Y no solo nos soltó de esos pecados, de esas cadenas que nos oprimían, sino que ahora nos perdona la deuda. Entonces ese es un Dios paciente, mi amado hermano. Pero porque Dios también es perfecto para nosotros, porque Dios nos ama. No sé en esta noche cuántos se sienten amados por el Señor. No sé si usted quiere ahí en ese chat poner: yo me siento amado por Dios. Yo me siento bendecido por Dios, yo me siento amado por Dios, yo me siento feliz por Dios, yo estoy agradecido por Dios porque Él fue el que me amó a mí primero. Yo le amo también a Él, como Él me ama de esa manera incondicional. ¿Y sabe cómo sabemos que Dios nos ama? Tenemos el libro de Juan capítulo 3 verso 16. Libro de Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está Dios para nosotros. Él nos ama, hermano. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere vernos en victoria. Él quiere vernos avanzar. Él quiere vernos llenos de gloria. Él quiere ver su misericordia en nosotros. Él quiere vernos prosperar. Él quiere vernos ser luz en medio de la oscuridad. Y qué bonito es eso, cuando Dios nos ama. Pero qué bonito es cuando yo entiendo el amor de Dios. Todos tenemos un Padre y sabemos que ese Padre de alguna manera nos ama. Tal vez no tiene las palabras para expresar que nos ama, pero los detalles demuestran que nos ama. Ahora imagínate Dios. Nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Eso es verdadero amor. Pero sabes también por qué Dios es perfecto y porque hoy tenemos que gozarnos de esa paternidad. Porque Él nos labra y nos poda, Él nos limpia, Él quita toda aquella impureza, todo aquello que no está bien de nosotros, lo quita de nosotros. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Libro de Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es un verdadero papá. Aquel Padre que nos corrige, aquel Padre que nos dice cuál es el camino que tenemos que llevar para que luego demos más fruto. Él quitará de nosotros todas aquellas imperfecciones, aquellas cosas que no son conforme a su corazón. Él las quitará, la podará, la limpiará, para que nosotros podamos renacer en Él. ¿Pero para qué? Para que llevemos más fruto en Cristo. Ahora, ¿por qué Dios es perfecto para nosotros como Padre? Porque Él es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Hermano, yo estoy como si estuviera predicando en la iglesia. Dios es justo. ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.
y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Padre justo. Dios es justo. Tal vez tú te preguntas por qué estás pasando por alguna enfermedad, por qué estás pasando por alguna escasez, por qué estás pasando por algún problema. Nunca se te olvide que Dios es justo. Nunca se te olvide que Dios nunca llega tarde. Nunca se te olvide que Dios es un Dios de amor, que lo que tú sientes, Él también lo siente, que tu dolor también es su dolor. Entonces Él es un Padre justo, Él es un Padre bueno. Tal vez tú ahorita no entiendas lo que Él quiere hacer contigo, pero deja que pase el tiempo y mira cómo Dios transformará todo aquello que tal vez era malo, que no te servía, en algo bueno. Ese es el amor de Dios. Él es justo. También Dios es perfecto para nosotros porque Él es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios ha sido misericordioso conmigo, con su servidor. Pero también sé que ha sido misericordioso con usted, porque le permite estar ahí donde está, escuchando en esta noche esta palabra. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Hoy tenemos vida gracias a su misericordia, gracias a su bondad. Hoy hemos podido probar el alimento gracias a su misericordia. Hoy hemos podido tener un vestuario, un techo, un trabajo, un sustento, gracias a su misericordia. Y Dios es hermoso para con nosotros por eso. Miren lo que dice el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 9, verso 15. Y aquí habla de Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hoy nosotros somos privilegiados porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros, porque estamos aquí en esta cita con Él y Él se compadece del que Él quiere. Dice la Escritura que no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Tú podrás querer correr, querer hacer una y otra cosa, pero de eso no se trata. Se trata es de que tú sepas que Dios ha tenido misericordia de ti. Y si Dios ha tenido misericordia de ti, tú te tienes que gozar por eso. Ahora, ¿por qué Dios también es perfecto para nosotros? Porque Él nos moldea y nos da forma. Y qué duro es esto. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero servirte, quiero hacer más cosas para ti, quiero, no sé, servirte. Pero cuando Dios nos lleva a ese taller del maestro, ¿cómo nos duele? Porque nos empieza a dar forma. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 9. Libro de Romanos capítulo 9, versos 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí habla también de esa justicia de Dios. Qué bueno es que Dios nos ha tomado en sus manos y ha empezado a darnos una nueva estructura, una nueva naturaleza. ¿Con qué derecho podemos decirle, Señor, por qué vivimos esto? ¿Por qué nos tratas de esa manera? Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto. Él quitará lo que no nos sirve y preservará lo que realmente sirve para nosotros. Entonces también podemos decir que Dios es perfecto para nosotros como sus hijos porque Él es eterno. Dios es eterno, hermano. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, verso 26. Romanos capítulo 16, verso 26, hablando de que Dios es eterno, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, mira, ahí habla de la eternidad, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Ese Dios eterno ahora se da a conocer
a todas las personas para que le obedezcan en la fe. Hoy tenemos que entender que nosotros tenemos que ser obedientes. No más para nosotros, sino ser obedientes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es perfecto y también porque Dios es un Dios compasivo. Una cosa es misericordia, pero aquí tenemos que Dios es un Dios compasivo. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, lo que le decía, una cosa es misericordia. Dios es un Padre de misericordia, pero también Dios es un Dios de toda consolación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un Padre compasivo. Así que, mi hermano, si hoy tienes que abrir tu corazón delante de Dios, si hoy tienes que descargar y quitarte de encima de ti ese peso, eso que te agobia, pues ¿por qué no lo haces si estamos aprendiendo que Dios es un Dios compasivo? Es tiempo de que quitemos todo aquello que nos estorba en nuestro camino. Entonces por eso decimos, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora, cuando estamos hablando de consolación, porque Dios es bueno, porque también Dios nos consuela. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea Dios, porque nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, para todos no es la misma tribulación. Tal vez para unos una tribulación es no tener trabajo. Para otros una tribulación puede ser no tener dinero. Para otros, para mí en el caso particular, una tribulación es no poder ver a mi iglesia congregada aquí en el auditorio. Para mí eso es una tribulación. Porque siente ese temor uno como pastor de que sus ovejas se pueden perder, que el mundo los puede extraer de este camino tan hermoso. Eso es una tribulación, mi amado hermano. Y por eso oro por la iglesia. Oro para que el Señor los fortalezca, los establezca, los mantenga firmes, para que no fluctúen, sino que sigan adelante. Pero dice que el cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier otra tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. No sé, tal vez tú has pasado un problema. Y cuando tú pasas un problema y pasas ese proceso y el Señor te habla y tú eres obediente y obedeces a lo que el Señor dice y pasas ese problema, llegará alguien que vivirá ese mismo problema y tú ya tienes esa consolación para esa persona. Le dirás cómo puede sopesar, llevar esa carga, poder pasar ese problema, esa tribulación a la que se enfrenta, porque Dios ya te consoló a ti. Entonces Dios es impresionante para nosotros, porque Dios es perfecto para nosotros, porque nos bendice con toda bendición espiritual. Mire esa paternidad, mire lo que Dios nos está hablando en esta noche, mire ese paquete, el 5 estrellas que nos está dando a nosotros como sus hijos. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3 lo dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales, en Cristo. Es en Cristo que nosotros hoy podemos ver esa bendición de Dios para nosotros. A través del sacrificio de Cristo hoy podemos nosotros tener ese ingreso allá al Padre directamente. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos haber sido reconciliados con el Padre. Porque estábamos apartados, el pecado nos tenía apartados de Dios. Pero también vamos a entender que Dios es bueno porque es misericordioso y nos da paz a nosotros como sus hijos. Mire lo que está pasando, vuelvo y digo, esta situación está difícil para muchos.
Y lo que vivimos muchos acá, otros hermanos lo viven en el resto del mundo. Pero hay personas realmente que están pasando situaciones difíciles, de hambre, de escasez, de necesidad. Y a veces nosotros lloramos porque no compramos las zapatillas que queríamos. Nosotros somos a veces tremendos. Mire, Dios es un Dios misericordioso y nos da paz. Libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2. Libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así deberíamos saludarnos nosotros. ¿Sí? Amada iglesia, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú seas lleno de gracia, que tú seas lleno de misericordia, que tú seas lleno de paz. ¿De parte de quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Dios también es bueno? ¿Sí? Porque Dios es excelente para nosotros. Estamos hablando de esa paternidad, porque Él es fiel. Dios es fiel. No sé si usted dice amén allá donde está. Dios es fiel. ¿Quién ha sido fiel si no es Dios para con nosotros? No sé si tú pones ahí en el chat, Dios es fiel para conmigo. Dios es fiel. Segunda Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los cristianos sufrimos verdaderas penalidades. Hermanos, nosotros somos humillados, somos ultrajados, somos pisoteados. Pero bueno, dice el Señor, tú, ahí donde estás, sufre penalidades. ¿Cómo? Como un buen soldado de Jesucristo. Por eso Dios es fiel. Ahí escribe la hermana Liliana. Dios es fiel. Créame que Dios es fiel. Yo lo creo también. Dios es fiel. ¿Sabe por qué Dios también es perfecto para con nosotros? Aquí escribe la hermana María Moncada. Dios es fiel, grande en su fidelidad. Amén. Dios es fiel y grande en su fidelidad. Él no falla. Nosotros como hombres podemos fallar. Nosotros nos podemos mentir. Pero Dios es fiel. Bueno, la hermana Diana escribe aquí. Diana Padilla, amén, Dios es fiel, gloria a Dios porque estás acá con nosotros en esta noche. Bendigo tu familia, bendigo a todos los que están contigo allí en la casa, porque podemos ver que aquí en el chat no sé cuántas personas, hay como alrededor de unas 11, 12 personas, no sé, tal vez, pero sabemos que detrás de cada uno de ustedes hay una familia que está escuchando. Aquí Mariana también escribe, Dios es fiel. Dios es fiel. Y por eso Dios es tan fiel que aquí viendo a Mariana, vea, debemos orar por nuestros jóvenes. Oremos por ellos, para que ellos aprendan a conocer a Dios, para que ellos se aferren a Dios, para que ellos entiendan que todas sus necesidades no las suple el papá terrenal, sino que sus necesidades las suple ese papá celestial. Dios es fiel para con nuestras familias, Dios es fiel con mi familia, Dios es fiel con mi esposa, Dios es fiel con mis hijas, Dios es fiel con mi madre, Dios es fiel con mis tías, Dios es fiel para con todos. Dios es fiel, pero ¿sabe también por qué Dios es perfecto en nosotros? Porque Dios nos corrige y disciplina. Si no tuviéramos un Dios amoroso, pues no nos corregiría, no nos disciplinaría, pero Él nos corrige y nos disciplina. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Dice así, Dios corrige y disciplina. El libro de Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Libro de Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para los que participamos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice aquí la palabra, pero después, hermano, da un fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados. Por eso necesitamos entender que si nosotros somos hijos de Dios, Él nos disciplinará, Él nos corregirá, Él nos llevará por el sendero que solo Él sabe es el mejor para nosotros. Dice la Escritura, no te creas sabio en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Dice la Escritura, dice la Biblia, la sabiduría viene ¿de qué? Del temor al Señor. Nosotros somos sabios cuando tenemos temor y decimos, uy Señor, no te quiero fallar. Eso genera sabiduría. Pero ¿sabe también por qué tenemos un Dios perfecto? ¿Sabe por qué hoy tenemos esta paternidad? Porque Dios es un Dios imparcial. Él no tiene favoritismo. Él no hace excepción de personas. Todos los que estamos acá en esta noche y luego todos los que verán este video, todos somos diferentes. Y solo el amor y la misericordia de Dios hoy los abraza a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios imparcial. Él no tiene favoritismos con nadie. Él quiere que todos vengamos a su presencia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que conducirnos con temor todo este tiempo de peregrinación que vamos a llevar nosotros. Hasta que el Señor venga por nosotros, tenemos que caminar en ese temor. Mire, ahorita estaba viendo casualmente un video que está por las redes sociales, el vandalismo de muchos hombres y mujeres que rompieron entidades y se volvieron locos. No entiendo, pretendiendo qué. ¿Pero por qué? Porque en ellos ya no hay temor de Dios. Veía como una chica, una cajera de un banco gritaba y decía, pero aquí hay personas, y los tipos estaban desenfrenados, querían meterse, robar y hacer un poco de cosas extrañas. Y es porque no tienen temor de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en ese temor de Dios. No olvidemos lo que dice la Biblia. Hay dos caminos, una puerta ancha que conduce a la perdición y una puerta angosta que muy pocos pasarán por ella. Muy pocos. Y cuando dice muy pocos quiere decir que se genera esfuerzo para poder pasar por ahí. Qué tremendo es esto. Pero estamos hablando de esa paternidad de Dios. ¿Por qué Dios es perfecto? Porque es Dios nuestro Padre. Dice aquí, porque Dios nos provee. Dios nos provee el día a día. Y ahí en el Salmo dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mire, mientras que nos juzgan, mientras que nos pisotean, mientras que quieren hacer cosas con nosotros, Dios nos pone un manjar sobre la mesa. Y tal vez esos que nos acusan no tienen ni qué comer. Y ese es un Dios que nos provee, ese es un Dios de justicia. Entonces Dios nos provee. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé en esta noche cuál sea la posición en la que estás.
No sé si tú estás en una posición de ansiedad. No sé si tú no encuentras una respuesta. No sé si no encuentras una salida. Hoy el Señor te está diciendo, pon sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. No sé cuál sea la situación por la que estés pasando. No la sé, pero oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esa transición tú la pases en victoria. Tal vez es falta de trabajo, tal vez es falta de fe, tal vez es falta de esa llenura del Espíritu Santo, tal vez es falta de capacitarnos, tal vez es falta de un trabajo. Vea, nosotros somos seres humanos y necesitamos de muchas cosas. Pero si Dios, dice aquí la hermana María, si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para dejarnos aquí botados. Ese es un Dios de gloria el que tenemos nosotros. Un Dios que nos provee. Así que en esta noche echa esa ansiedad sobre Él. Echa toda esa carga sobre Él. Echa sobre Él enfermedad. Echa sobre Él escasez. Echa sobre Él ruina. Rompe todo eso, rompe toda raíz generacional que te acusa. Eso ya no está en nosotros. Tú no tienes por qué estar desatando nada, no tienes por qué estarle arrebatando nada al diablo, porque Dios es mayor que el diablo. Dios tiene el poder en sus manos, Él tiene la potestad, Él creó los cielos y la tierra, Él le puso nombre a las estrellas, Él hace que la tierra esté en su lugar. Entonces entrega a Él esa ansiedad. Tal vez es desamor, tal vez es falta de comprensión, tal vez es soledad. Pero también a veces nosotros tenemos que entender que tenemos fallas. Entrega sobre Él tal vez el orgullo, la altivez. Porque eso no dejará que tú conozcas a ese Dios verdadero. Así que echa sobre Él toda ansiedad. No, dice la palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es por eso, porque tú no conoces a ese Padre de la Escritura. Y por eso es que tú te abates, y por eso es que tú te dueles, y por eso es que tú no encuentras salida, y por eso es que tú no encuentras la respuesta. Pero Él dice, echa toda ansiedad sobre Él. Hoy echamos toda ansiedad sobre ti, Señor. Porque sabemos que tú nos respondes, porque sabemos que tú eres un Dios que nos provee en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy tú no tienes por qué estar quemando tu mente en cosas materiales. Hoy lo que tú tienes que estar pensando es en esa necesidad espiritual de Dios, y que a la medida de que tú seas lleno de Dios, el Señor proveerá el resto. Eso es lo que el Señor nos enseña. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios por eso. Porque hoy nosotros estamos buscando primeramente ese reino de Dios y su justicia. Al estar aquí, de alguna manera, reunidos, congregados, en una coinonía los unos con los otros, sintiendo la necesidad de los unos por los otros. Aquí estamos. Y estamos buscando primeramente el conocimiento de Dios. Y tal vez mañana tendrás que pagar una cuota. Tal vez mañana tendrás que pagar un recibo. No te inquietes. El Señor proveerá. Cree. Porque luego dice la palabra, todo será añadido si primeramente le buscas a Él. ¿Sabes por qué Dios también es perfecto? Porque hoy entendemos esta paternidad. Porque Dios perdona. Dios me perdonó a mí. No sé cuántos ahí se sienten perdonados por Dios. Dios me perdona. Hoy Dios nos perdona. Hoy Dios ha borrado, podemos decir que Dios ha borrado todos nuestros pecados y Él no se acuerda más de ellos. Entonces Dios nos perdona. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, 9. Libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy tenemos que acercarnos. Dice que si yo atesoro mi pecado no prosperaré, pero que si lo confieso hallaré misericordia de Él. Entonces tenemos que acercarnos a Él, hermano, todos los días. Todos los días pecamos porque pensamos cosas que no debemos pensar, porque decimos cosas que no tenemos que decir, pero también todos los días pecamos porque omitimos cosas que deberíamos haber hecho. Es pecado de alguna manera que tú conozcas de Dios y que no le hables a otros de ese Dios de la Escritura. Entonces, hermano, todos los días fallamos de una u otra manera. Tal vez cuando nos exaltamos y gritamos, y cuando gritamos a nuestros hijos, o cuando maltratamos a la esposa, o la esposa maltrata al esposo. Mire, todos los días fallamos. Tal vez voy en la conducción, como decía Luis Carlos un día aquí en el púlpito. Tengo que aprender esa ética en la conducción porque me cierran y de una exploto. Sí, bueno, ahí podemos fallar. Pero el Señor es misericordioso. Él nos perdona y hoy podemos gozar de ese perdón. No somos perfectos. Podemos fallar de infinidad de maneras. Pero tenemos que entender que el perdón de Dios está allí a aquel que confiesa su pecado y se aparta de él. Mire lo que dice también ese Dios perfecto, porque Dios es perfecto para nosotros, porque Él es un Dios de amor. Mire tan bonito esto. Dios es un Dios de amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, mi amado hermano, aprender a amar a las personas. No importa cómo sean, ¿sí? No importa cómo sean, y yo me río a veces cuando estoy dictando clase y les digo a los alumnos que les hace falta el poder compartir unos con otros. Y les digo, yo no sé si su cara es así o es que va a estornudar, porque cómo nos hace falta el amor el uno por el otro. Necesitamos amarlos los unos a los otros, porque si tú no amas a esa persona que tienes al lado, muy seguramente no has conocido a este Dios de las Escrituras. No importa. Tal vez sean personas difíciles de tratar, tal vez sean personas que no sean comprensivas, tal vez no sean personas que piensen igual que tú, pero el Señor nos dice que los amemos. Y debemos amarlos porque Dios nos amó primero a nosotros. También porque tenemos ese Dios perfecto, ese Dios de amor. ¿Sí? Yo me siento, por ejemplo, hablando de esto. Dios es amor. Yo le doy gloria a Dios porque he llegado a este lugar. Y siento el amor de cada uno de ustedes, de sus oraciones, de las oraciones para la familia pastoral, de sus oraciones sabiendo de que lo que estamos viviendo también es difícil para nosotros. Entonces yo me gozo en esto, de saber de que tengo unos hermanos que conocen a Dios porque aman al pastor de la iglesia, independiente como sea el pastor. Ahora, también tenemos que entender que Dios es perfecto, porque Dios es santo. Dios es santo. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, Dios es justo, Dios es santo, y por eso dice la palabra que debemos ser santos porque Él es santo. No hay más que entender allí. Pero también tenemos que entender que Dios es perfecto, que esa paternidad en esta noche está creciendo un poquito más de lo que pensábamos, porque Dios es verdadero y justo en su juicio. Dios es verdadero y justo en su juicio. Apocalipsis capítulo 16, verso 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vean, Dios, lo leíamos ahorita, no hace excepción de personas, no tiene privilegios con nadie. Él sabe que habrá una recompensa para los justos como para los injustos. Él lo sabe, ¿sí? Entonces,
Él es justo en su juicio. Él dice en su palabra que hace llover tanto para los justos como para los injustos. Dios es justo en todo lo que hace. Él es todopoderoso y sus juicios son verdaderos y justos. Por eso cuando Dios nos enseña de alguna manera, nosotros tenemos que aprender a bajar la cabecita y a ser obedientes cuando se nos da un consejo. Por eso es necesario, hermano, que usted entienda que usted tiene que tener una cobertura, usted tiene que ser direccionado por alguien. Usted no puede andar como una cabrita sola por ahí haciendo su Biblia o su legalismo, no. Usted tiene que estar bajo una cobertura, usted tiene que estar bajo una estructura. Nosotros estamos bajo una estructura. O si no, imagínense todos los pastores haciendo cada uno lo que le pareciera. No, nosotros nos debemos a una autoridad. Y nosotros tenemos que entender eso. No podemos andar por allí solos, pretendiendo que tenemos la razón o haciendo de nosotros nuestra ley. No, tenemos que aprender de esta paternidad de Dios. Bueno, mi amado hermano, hasta aquí llegué solo a la introducción, déjeme decirle. Llegué hasta la introducción. Quiero dejar este otro aspecto para el otro miércoles, porque sigo hablando de la paternidad de Dios, pero hablaré de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hablando de esa paternidad de Dios, ¿sí? Necesitamos entender que Dios utilizó de alguna manera, la raza judía consideraba el nombre y la naturaleza como sinónimos. Y Dios usa este entendimiento humano y coge los nombres y el significado de los nombres y lo aplica al mismo para revelarnos a nosotros su naturaleza. Por ejemplo, vamos a decir el Elohim, el Dios altísimo, el Dios soberano, poseedor de los cielos y la tierra, el encargado de todo. ¿Sí? Hoy podemos decir que tenemos un Dios Elohim, el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios poseedor de los cielos y la tierra. Dios está encargado de eso. Entonces por eso nos gozamos en esta paternidad de Dios. No quiero correr con este tema, quiero que le quede bien claro. Quiero que cuando usted tenga esas opresiones que vienen de parte del enemigo, o cuando viene esa soledad, o cuando viene esa enfermedad, o cuando nos enfrentamos a la injusticia, tú puedas venir a recordar esto. Yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios amoroso, yo tengo un Dios que me provee, yo tengo un Dios que aún me corrige. Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, mi amado hermano, para la gloria del Señor, el tiempo se va volando. Y como le digo, solo he dado la introducción. Creo que el otro miércoles me voy a quedar corto de tiempo para seguir allí. Pero quiero que el otro miércoles, si el Señor lo permite, estaremos hablando de algunos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, para seguir entendiendo esa paternidad de Dios. Esa paternidad, que entendamos que Dios el Shaddai es el Dios omnipotente, todopoderoso, constantemente otorgando alimentos a sus hijos, ¿sí? Entonces cuando usted está en escasez, usted puede decir: yo tengo el Dios Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, que todo el tiempo me provee. Y ese es el Dios que tenemos que aprender nosotros a buscar día a día, mi amado hermano. Dios es bueno. Por eso, mi amado hermano, me gozo en esta noche. Como siempre, pues quisiera ver ahí los que están ahí. Veo que la hermana María Moncada está escribiendo. Veo a mi hermana Liliana. ¿Quién más está por ahí en esta noche? Quisiera saludarles. A veces, como les digo, quedo aquí como sano, porque no sé quién está allá atrás, pero pues quisiera saludarle en esta noche. Entonces, mi amado hermano, Dios le bendiga sobrenaturalmente. Gócese cada día en esa misericordia de Dios, gócese en esa paternidad de Dios, gócese en que en el Señor le dará a usted la victoria en cada necesidad. Ya también tenemos a la pastora Ligia. Gócese de que sus hijos no mendigarán pan. Gócese de que la oración del justo siempre es escuchada. Gócese que usted es cabeza y no cola. Gócese, mire, aquí tenemos a la hermana Blanca Cecilia.
familia, me imagino que está con el varón de la casa, ya mi hermano Armando. Bendiciones, gócese porque usted tiene un lugar donde congregarse, gócese porque el Señor ha escuchado sus oraciones, gócese, hermano, en esta paternidad. Así que Dios nos bendiga sobrenaturalmente, que el Dios de paz y toda misericordia sea con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que el Señor alumbre el entendimiento, en el conocimiento de Él cada día para con ustedes, que tengamos cada día más familias que se amen, que se respeten, que se valoren. Gócese en todo eso, hermanos. Gócese en amar aún a esas personas difíciles. Gócese, porque Dios es bueno. Así que, mi amado hermano, no basta decirlo, pero no olvide, si usted quiere compartir este mensaje con otros, compártalo, hermano, compártalo. No sabemos qué necesidad tiene otra persona y tal vez estas palabras sean de aliento para ellos. Compártalo, comparta las redes sociales, comparta el Instagram, el Facebook, comparta el número del WhatsApp que tenemos allí en la iglesia también, que puedan escribir a aquellas personas que tengan alguna necesidad. Hermanos, no duden de dar el número del pastor. No lo duden, porque yo no tengo nada que esconder, por decirlo así, y estamos prestos para ayudarles en cualquier necesidad. Déjeme decirle que el hermano Alexis Mendoza, el hermano que en la misericordia de Dios el Señor nos permitió traer, o llegó a la iglesia gracias a la misericordia de Dios en la salida evangelística, me escribió en estos días, ya trajo su familia, ya están acá en Bogotá, él está feliz, está deseoso de venir a presentar sus hijos, su esposa. Así que, mi amado hermano, vea, el Señor es bueno, bueno para con nosotros, bueno para con Él. Entonces, sigamos orando por toda la iglesia, sigamos orando para que todo esto pase prontamente, sigamos orando para que seamos fortalecidos en el Espíritu, sigamos orando para que más familias lleguen a la iglesia y conozcan a este Dios de la Escritura. Así que, mi amado hermano, Dios les bendiga sobrenaturalmente. Me gozo una vez más estar aquí por la misericordia de Dios y poderle saludar y poderle compartir este estudio bíblico. Así que, mi amado hermano, un abrazo de oso, como siempre le digo. Dios lo bendiga sobrenaturalmente. Bye.